Hola chicos, recuerden que antes de comenzar deben orar con sus padres. Dios creó todas las maravillas del mundo y nos dio la vida. Debemos agradecerlo cuidando lo que tenemos y cuidando nuestra salud. Dios es la fuente de la creatividad. Cuando te sientas aburrido en casa, recuerda que de Dios proviene la creatividad. Nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre debe cuidar de la creación. La mujer es la ayuda adecuada para que el hombre logre cumplir ese propósito. Ambos son un equipo. Dios no nos obliga a hacer caso, pues seguir las reglas es nuestra decisión. Dios desea que seamos obedientes para bendecirnos. Desobedecer es pecado. Adán y Eva pecaron, pero no fue lo peor. Al echarle la culpa a otros por lo que ellos hicieron, no mostraron arrepentimiento. Cuando desobedecemos, debemos admitir lo que hicimos, arrepentirnos y pedir perdón. Dios se alegrará porque desea bendecirte. Noé alabó a Dios y eso le agradó y decidió a causa de esto que nunca más destruiría la tierra. Debemos alabar a Dios en todo momento. Dios, cuando promete algo, lo cumple. Debemos cumplir lo que prometemos. Él no cumplir las promesas nos trae consecuencias. Debemos ser humildes y poner en primer lugar a Dios. La ambición y el orgullo nos alejan de Dios. Debemos construir cosas que glorifiquen a Dios y no a nosotros mismos. Debemos hacer la voluntad de Dios. Cuando tenemos planes o proyectos que no están bajo la voluntad de Dios, las cosas se ponen difíciles. Abraham creyó y luego obedeció. Para agradar a Dios es importante obedecer. Por más que sea algo imposible para nosotros, para Él no lo es. Abraham es conocido como el padre de la fe, pues confió en que lo que era imposible para él era posible para Dios. Dios siempre está pendiente de nosotros y nosotros también debemos dedicarle nuestro tiempo a Él, adorarlo y agradecerle lo que ha hecho en nuestras vidas. Así como Abraham, debemos poner nuestra confianza en Dios y creer en sus promesas, pues sus promesas son irrevocables. No admite que se revoquen. Dios es absolutamente digno de confianza, pues es inmutable, no cambia. Además, tiene el poder y la voluntad de cumplir sus promesas. Tanto Jacob como Esaú hicieron cosas que no deberían haber hecho y tomaron decisiones equivocadas que no podían cambiar. Debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos. Es peligroso dejarse llevar por tus deseos sin pensar en las consecuencias. Debemos mostrar respeto por las cosas sagradas. Engañar para conseguir lo que deseas no es correcto. Dios se agrada de la verdad. Toda la vida de José fue guiada por Dios, aunque sus hermanos le odiaban. Dios tenía un plan importante para él. Cuando nosotros seguimos a Dios, Él utiliza las situaciones difíciles para cumplir sus planes en mi vida y en la de otras personas. En esta historia, el faraón intentó de todas las formas posibles deshacerse del pueblo de Israel, pero Dios no lo permitió, pues Él había hecho una promesa a Abraham, Isaac e Israel, y esa promesa era que ellos se multiplicarían y que el pueblo de Israel volvería a Canaán un día. Sin duda, esta historia del gran amor de una madre y la protección de Dios
Es el comienzo de una gran aventura en la vida de Moisés y en la de cada uno de nosotros. No importa si en el pasado hiciste cosas malas o si tomaste malas decisiones, Dios te ama y quiere cumplir su propósito en tu vida. No importa si crees que eres incapaz o si ves que la misión es muy grande para ti. Si haces todo de la mano de Dios, debes recordar que para Dios no hay imposibles. Los judíos son parte del pueblo de Israel y hasta el día de hoy celebran la Pascua, que significa el paso. Y con ella recuerdan el día en que Jehová pasó de largo por las casas de los israelitas, hirió de muerte a los egipcios, mas a las familias israelitas les salvó la vida y los libró de la esclavitud. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos ellos salieron de Egipto. Celebran el paso de la esclavitud a la libertad. Así como el pueblo de Israel, debemos ser agradecidos por lo que hace Dios en nuestras vidas. Debemos agradecerle por nuestra familia, por la ropa, por la música, por los libros, por el amor, los árboles y las montañas, por las lluvias y los arcoíris y por quién eres. Dale gracias por lo bueno y dale gracias por las situaciones difíciles, porque de ellas aprendes muchísimo. Se dice que algo es amargo cuando resulta desagradable su sabor. Cuando las personas tenemos un sentimiento de frustración, resentimiento o tristeza que dura mucho, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Al endulzar las aguas amargas, Dios enseña al pueblo de Israel que los mandamientos pueden transformar una vida amarga en una dulce y placentera. Las reglas ponen orden y guían la vida para que nos vaya bien. El Señor relaciona la obediencia a los mandamientos con la sanidad y se presenta como Jehová Rafa, Jehová sanador. Además, solo cuando seguimos las reglas podemos eliminar la amargura de nuestros corazones, pues ponemos nuestra confianza completa en Dios y Dios endulza nuestras vidas. A Dios no le gustan las murmuraciones, quejarse a espaldas de alguien. Recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en que lo hacemos para Dios. Si murmuramos, murmuramos contra Dios. A pesar de esto, Dios no castigó al pueblo de Israel. Jehová tuvo misericordia, perdonó los pecados, pues sintió compasión. Este pan del cielo, el maná, nos recuerda que Dios provee de maneras inesperadas y extraordinarias. La bendición del cielo viene con la responsabilidad de ser obedientes. El maná se recogía diariamente. Esto nos enseña que debemos aprender a depender de Dios todos los días. Los israelitas debían levantarse temprano para recoger el maná. Dios les estaba enseñando el concepto de trabajo. Jehová les envía codornices. Estas eran el manjar favorito de los egipcios. Dios les dio lo mejor. Cuando hacemos algo, debemos ser así también. Debemos dar lo mejor de nosotros. Israel en los momentos difíciles, en vez de dirigirse a Dios, iba y se quejaba contra Moisés. O peor aún, le echaba la culpa. En cambio, Moisés se dirigía a Dios para que Él le diera la solución a su problema. Para pasar las pruebas necesitamos una actitud humilde. Los orgullosos no aprenden. Jehová no solo una vez más fue misericordioso, también fue paciente, no los castigó, no les reprochó nada. Es más, utilizó una roca para darles de beber. Una roca es el último lugar donde se nos ocurriría ir a buscar agua. Jehová ya había utilizado la vara de Moisés en otras ocasiones para producir milagros. En esta ocasión la utilizó para darle confianza a Moisés de que el milagro que él le había dicho que sucedería, así ocurriría.
Moisés nombraba los lugares según lo que había ocurrido ahí, para que cuando contaran la historia se acordaran de lo que habían hecho y no lo volvieran a hacer. Dios quiere que aprendas de tu propia experiencia en el desierto. Él quiere que cambies tu actitud. Él quiere que cambies tus hábitos. Él quiere cambiar tu vida. Los 10 mandamientos del Señor debes guardarlos en tu corazón y en tu mente. Y recuerda que si alguien te ha fallado, debes perdonarlo. Y si tú has fallado, no olvides arrepentirte de corazón. Esta historia nos enseña que Dios no solo te da habilidad de cantarle alabanzas o de predicar su palabra. En este caso, les dio habilidades artísticas variadas para que se cumpliera el plan que tenía. ¿Qué habilidades tienes tú? ¿Eres un buen deportista? ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gusta hablar de la historia del mundo? Todas tus habilidades y todo lo que tú eres, ponlo en manos de Dios. Y si hay algo en lo que no seas tan bueno, recuerda que es Dios el que capacita. De Él proviene la creatividad y la sabiduría. La nube representaba la presencia de Dios. Era Dios mismo quien los guiaba por el desierto. Durante los 40 años que anduvieron por el desierto, Jehová les enseñaba a confiar solo en Él. Hoy tú eres el tabernáculo y Dios está cada día guiando tu vida. Solo hace falta que abras tu corazón y tu mente a Él y comprenderás lo que quiere decirte. Durante muchos años Moisés fue el líder del pueblo de Israel, pero porque desobedeció una orden que Dios le había dado, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Pero Dios debía seguir con sus planes y cumplir su promesa a pesar de lo que había ocurrido con Moisés. Y nombró a Josué como sucesor. No importa lo que ocurra, Dios tiene un plan y si te prometió algo, lo cumplirá. Pon tu confianza absoluta en Él. 40 años pasaron para que el pueblo de Israel fuera el pueblo que Dios esperaba. Después de 40 años en el desierto, tenían un nuevo líder y las personas tampoco eran las mismas. Todo había cambiado, pero Dios no cambió. Con Josué y con estas nuevas personas, Jehová hizo los mismos milagros y la promesa tampoco había cambiado. Dios no cambia, es inmutable. En cambio, nosotros necesitamos cambiar para mejorar, pero nuestro proceso de cambio, nuestro desierto, lo debemos cruzar de la mano de Dios, tal como el pueblo de Israel. Dios estuvo con Israel en todo tiempo, pero imagínense marchar por 6 días y no ver resultados. Y hasta ese momento solo habían ganado muchísimas burlas del pueblo de Jericó. Y te entraría la duda, ¿cierto? Pero no dudes, sigue marchando como el pueblo de Israel y que las dudas no te hagan perder la fe. Acuérdate que si vamos con Dios, somos victoriosos y los muros caerán.